Diputados aprueban préstamo por 465 millones en medio de críticas de la oposición. La Cámara de Diputados aprobó 2 convenios de préstamo por un monto de 465 millones, recursos que serán destinados a fortalecer la seguridad vial y a financiar la readecuación del río Yuna. Las iniciativas fueron, pero ya eso se aprobó. Sí. Eso es la tercera vez que sale. Las iniciativas fueron conocidas durante la sesión de este jueves como parte de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo para desarrollar obras de infraestructura y reducir riesgos de zonas vulnerables del país. La aprobación estuvo marcada por el rechazo de legisladores de la oposición, quienes cuestionaron el continuo endeudamiento del Estado y realizaron una protesta simbólica en el hemiciclo exhibiendo hojas en blanco con la frase ¿en qué invierte el PRM el dinero de los préstamos? El hecho reaviva el debate sobre la necesidad de recurrir a nuevos financiamientos para ejecutar obras públicas y sobre la transparencia en el uso de esos recursos. Interesante protesta esa. Bien, vamos entonces, señores, a la pregunta del día. ¿Está de acuerdo con que el país siga tomando préstamos para financiar obras públicas? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Adelante, Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yeuri. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Muy bien. Adelante con el tema. Tengo a Fulvio aquí. Tengo a Fulvio aquí. Bueno, si quiere podemos hacer el... Sí. Adelante, Fulvio. Bueno, en primer lugar, estos préstamos, es la tercera vez que sale en noticias. Está consignado en el presupuesto también del 26. Y hay un préstamo sumamente importante que nos toca a nosotros, y es el préstamo de 265 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y tiene que ver también con el seguimiento a lo que es la resiliencia en el medio que estamos nosotros como país vulnerable al calentamiento global, a los cambios climáticos. El BID aportó 3.7 millones de dólares para el estudio de este desempeño que se va a hacer sobre la cuenca del río Yuna. La cuenca del río Yuna tiene el 11% del territorio nacional y va a impactar toda la cuenca. Incluso va a impactar el territorio nacional. Y las condiciones de este préstamo es a un 4% anual. Es uno de los préstamos de más bajos intereses que se han registrado en los últimos tiempos, porque tiene un componente de generación hidrológica que es energía limpia, y esto le permite accesar a este tipo de préstamo. Las acciones que se van a realizar con este préstamo debieron de hacerlo los gobiernos anteriores y no lo hicieron. Es necesario que se haga. Va a impactar la provincia de Samaná, la provincia de Monseñor Noel, la provincia de La Vega, la provincia de Sánchez Ramírez, la provincia del Manas Mirabal y la provincia Duarte. ¿Por qué? Porque la cuenca de Bajo Yuna es una cuenca muy amplia y ahí nosotros vamos a tener como primera puntera, ¿verdad?, a todo lo que es la provincia de Duarte. Todo el valle que se usa para el cultivo de arroz, donde se produce el 65% del arroz que consume el país con el agua del río Yuna y sus afluentes, va a ser impactada. Todas estas infraestructuras de Aglipo 1, Aglipo 2, Aglipo 3 van a ser impactadas. También toda la parte ribereña del río, toda la parte, toda la cuenca, desde donde nace hasta donde llega allá en los manglares de Sánchez y Samaná. También este componente incluye
un sistema de monitoreo hidroclimático. Los mayores ríos del país van a tener equipos hidroclimáticos que en tiempo real van a estar enviando datos a una base de datos en el Instituto de Meteorología Nacional para... ¿Qué fue lo que se inauguró los otros días aquí que vino el presidente? Las oficinas del INDRI. No. Hubo algo allá en el Bajo Yuna, el río Yuna. ¿Sí? ¿A dónde estábamos? No, eso fue adecuación de muros de gaviones por rotura del río, que eso era histórico, ahí en Reventazón. Okay. Favorecía mucho la inundación. Entonces, esta parte de tener equipos hidrometeorológicos en todos los ríos mayores de República Dominicana, que va a poder dar informaciones en tiempo real, igual que también de las precipitaciones, permite actuar rápidamente en el sistema de alerta temprana. Inmediatamente se sepa que un río está aumentando su caudal y que en su cuenca están cayendo tantas cantidades de milímetros de agua, ya se sabe la capacidad de cada cuenca, se pueden emitir alerta en tiempo real, algo sumamente importante. Pero otra cosa es que todo el drenaje de Bajo Yuna va a ser impactado y se van a disminuir drásticamente las inundaciones en el Bajo Yuna, drásticamente, porque se tendrá una rehabilitación de todos los canales que están sesgados, llenos de sedimentos, porque allá llegan muchos sedimentos, y se van a aperturar otros. ¿Qué se busca con esto? Fortalecer la resiliencia, fortalecer y garantizar la producción arrocera. Con este proyecto se van a impactar más de 8.000 productores en todo el valle de las 7 provincias, y también la modalidad de que se pueda usar en la estación de Arenoso un componente hidrológico que va a generar la propia energía a través del sistema hídrico para motorizar el impulso del agua al proyecto del pozo de Aglipo 1 y Aglipo 2. Es algo extraordinario. Actualmente se pagan 40 millones de pesos todos los años en materia energética, o 70 millones de pesos en materia energética para poder bombear Aglipo 1, y con este proyecto esto va a quedar totalmente solucionado, además de mantener una garantía hídrica para los productores, porque se va a trabajar Mas y Pedro, se va a trabajar Yuna Cañabón, que son canales, cuando Trujillo, el Yuna Cañabón, que no se ha rehabilitado, todos estos canales se van a rehabilitar, se van a fortalecer sus paredes, no van a estar de tierra, el agua va a ser más eficiente, va a llegar más rápido, va a llegar en cantidades que no va a... Los desperdicios se van a disminuir grandemente. En buena hora, con este proyecto, ya vendrá el proceso de licitación y esperamos que el año que entra ya se pueda lograr. Esto es un esfuerzo grande que ha hecho Olmedo Cava y su equipo de apoyo para que se pudiera lograr con mucho trabajo hecho con la comisión de la Cámara de Diputados. Y lo primero que aprobaron esto fueron los diputados de la oposición, porque saben, aunque salen ahora con letrero, pero saben la gran necesidad de poder garantizar la producción alimentaria en todo este valle con este sistema. Gracias, Fulvio. Carolina. Este préstamo, esta solicitud tiene unos meses, alrededor de 2 meses, si no me equivoco, pues buscando la aprobación del mismo a raíz de la solicitud. Sí vimos en el día de ayer, Fulvio, amigos televidentes, la posición de la oposición, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, donde entienden que el tema tanto de la transparencia del manejo de los recursos o de cómo se iría a utilizar y el tema de tantas solicitudes de préstamos era básicamente lo que ellos planteaban. Nosotros, en principio, cuando se presentó la intención del préstamo,
hablábamos del tema de seguridad vial, que se tomará una parte del mismo para dar mantenimiento a todo lo que tiene que ver con las vías y en las calles. El tema fundamental acá, fuera parte de lo que, para lo que se vaya a utilizar, que es la preocupación, posiblemente, y en base a lo que decían en el Congreso en el día de ayer y de todos los ciudadanos, es tanta cantidad de dinero. Y de hecho, vemos a los expertos, a los economistas hablar del tema, el volumen tan elevado que nosotros tenemos o que se han adquirido, sobre todo en estos periodos, de solicitudes, de préstamos. O sea que para todo un tema de un préstamo muy válido para lo que se iría a implementar o para lo que se solicita. Esto tiene las aristas, como he dicho, el aspecto del manejo del dinero. En el caso de la seguridad vial, que nosotros vemos realmente que nuestras calles, sobre todo en las carreteras, necesitan mantenimiento constante. Pero tú te preguntas a veces, o sea, para todo tenemos que solicitar un préstamo. Que esa es la preocupación de los expertos del tema. La inversión de esos préstamos y el manejo del mismo, donde nosotros como país hemos ido teniendo un crecimiento muy elevado en lo que tiene que ver con la deuda pública. Y un Congreso que sencillamente, lógicamente, responden a su partido de gobierno. Diría mi compañero, ¿cómo es que tú dices, Amado? A lo que responde, a lo que diga el rey o a lo que diga... A lo que diga el príncipe. A lo que diga el príncipe, o sea, a lo que diga el ejecutivo. Exacto. Entonces, son oposición y por eso son el gobierno, el oficialismo son mayoría y por eso nosotros vemos que no solo este préstamo que ya se aprobó ahora, pero tiene ya meses ahí dando vueltas en el Congreso. En primera lectura ellos mismos lo aprobaron. Entonces, esa es la problemática, lo que le genera o que llama la atención del nivel de endeudamiento, la forma o la transparencia en que se manejan estos recursos y que para cada cosa que se vaya a hacer o a realizar en el país vemos de manera constante estos préstamos. Nosotros observamos anteriormente la cantidad similar, me parece, a una solicitud de préstamo para trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema cloacal de La Romana. Entre esto también había una partida de ese préstamo que era para temas medioambientales, sostenibilidad. Y se queda tan ambiguo muchas veces, tanto como ese, y el tema de la seguridad vial, sobre todo, que te genera ciertas dudas de los niveles de transparencia en que se maneja ese dinero. 3 aspectos fundamentales. La cantidad de préstamos que se solicita aquí para realizar casi todo lo que se hace en el país. El endeudamiento que tenemos como país. La inversión o la forma en que se invierte ese dinero, para qué se invierte, para qué se solicitan préstamos para todo. Y lo otro es el manejo transparente de estos recursos, que esa es básicamente la crítica y lo que genera hacia el tema de la solicitud de tantos préstamos, el rechazo que puede tener en la sociedad y en lo que se llaman o dicen ser oposición. Bien. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yeuri, Día, Carolina. Buen día. Días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, Yeuri. Bueno, aquí lo que debemos analizar, per se, no es el préstamo, porque de acuerdo a innumerables economistas, las sociedades
más avanzadas, las economías más grandes, son las economías que más deben. De acuerdo a cómo crece la economía, así mismo crece la deuda. Pero vamos a analizar un punto. Cuando el PRM asumió las riendas del país en el 2020, la deuda estaba en unos 37.000 millones, 39.000 millones. Del 2020 al 2026, el PRM ha tomado prestado unos 28.000 millones, es decir, casi la totalidad de lo que el PLD tomó del 2004 al 2020. Ahora, ¿qué sucede? Eso no se refleja realmente en el aumento de la deuda, por el hecho de que, así mismo como crece la deuda, crece la economía. El Producto Interno Bruto. Exactamente, el Producto Interno Bruto. Lo que ha aumentado con respecto a la economía, la deuda es 0.5, porque el mismo crecimiento que tiene la deuda, asimismo, es el crecimiento que tiene el Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje representa para la deuda? Un 48%. Ese es el peligro. Ese es el real peligro. Que de cada 100 pesos el dominicano esté aportando para la deuda 48. Pero el otro análisis dentro de esta prerrogativa es para qué son utilizados los préstamos que se hacen, o sea, cuáles, si son invertidos realmente, que ese es el seguimiento que hay que darle para los que lo toman, o si esos préstamos regresan a la sociedad en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay préstamos que valen la pena y hay otros que no. El préstamo, este préstamo que estamos hablando, que es el préstamo para dos cuestiones fundamentales que son necesarias, que son el saneamiento, vamos a llamarlo así, para no llamarlo tan amplio así como lo estableció Fulvio. Pero el anterior no era para lo mismo. Es el mismo préstamo. Pero ¿no se aprobó aquella vez o se está aprobando 2 veces? No. Aquella vez fue una sola lectura. Esta Sí, fue ya la segunda. esta es la segunda, exacto. Porque también eso tiene que ver con el impacto que tiene público Sí, en el entender que se está haciendo otro préstamo. claro, por eso estamos aclarando esta parte. Por ejemplo, este préstamo es un préstamo que va a impactar a uno de los sectores que más beneficio le da al Estado y que menos recibe, los productores agrícolas. Por ejemplo, en la zona del Bajo Yuna se produce el 60% del arroz de República Dominicana. Eso nos dice a nosotros, mira, vamos a importar menos arroz. Eso es, o sea, es decir, va a retornar nueva vez lo que tomamos prestado. Pero lo que realmente debemos analizar y debemos ver es que no podemos caer tanto en buscar el préstamo sin analizar el compromiso de la deuda. Nosotros no podemos caer en lo que cayó Argentina, que tiene comprometida el 80% de su deuda. Nosotros de su PIB. De su PIB, exacto, perdón, de su PIB. Del Producto Interno Bruto, del Producto Bruto Interno, como lo llaman los economistas. Eso es de acuerdo a cómo se mire. Como quiere bruto. Como quiere bruto, exactamente, exacto. No podemos caer en lo que tiene Venezuela, que Venezuela tiene comprometido el 90% de su Producto Interno Bruto. Ahora nosotros tenemos comprometido el 48%, pero ¿qué nos quiere decir eso? ¿Y cuál es la recomendación de los economistas que conocen el Estado? Después que el Producto Interno Bruto sobrepase el 50%, debe ser observado. Porque un país no puede vivir pagando más que lo que produce. No puede, es inviable. Y fue lo que le pasó a Argentina con el 1 por 1. No sé si ustedes recuerdan esa mecánica de Menem, que Menem, para mantener una economía inexistente, mantuvo el dólar con el peso argentino a la par. Y se fue a pique. Es que imagínate, descienden de los barcos. Exacto. Se creen europeos. No se creen. Eso es una discusión grave. Se creen europeos. Entonces, dice Facundo que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los mayas y los argentinos de los barcos. Crucerista. Sí. Es decir, que aunque sí el PRM ha sido
la organización política en República Dominicana que ha tomado más préstamos con respecto a la deuda, eso no es muy significativo. Solo ha aumentado un 0.5. Ahora, de ahora en adelante, el equipo económico del PRM y de cualquier organización política que suba al poder tiene que observar la deuda. Obligatoriamente. De lo contrario... No le han dejado mucho chance. Exactamente. No podemos pasar de la deuda de un 50% de lo que producimos. ¿Por qué? Porque eso sería inviable para los dominicanos, o para este país, mejor dicho. Bien. Francis, adelante. Bueno, someramente, la carga que tiene el Estado dominicano y por ende el pueblo a través del endeudamiento público, sin una disciplina en ese gasto, es lo más preocupante de todos los préstamos. Lo traigo a colación porque aunque este tiene un propósito, a mí me gustaría que Yeuri se puede conseguir cuántos préstamos se han tomado por el Estado que están en banco, Préstamos que están recibiendo intereses, no para el uso bueno, de una obra o la inversión de mejoramiento de un área del Estado. No, lo que se debe leer es eso, la inversión, que Entonces, se invierta para que eso pueda retornar. ese gasto que no tiene más que el retorno de interés sin la satisfacción social de la realización del Estado, es la que también debe de poner en condiciones a nosotros los dominicanos de evaluar esa carga que se nos impone. Que cuando ustedes recuerdan lo que significaba el FMI para la República Dominicana. Para Latinoamérica. ¿No? Bueno, pero en el caso de la experiencia nuestra, que pudimos salir, es como un respiro. Y verdaderamente el Estado estaba ejerciendo una política pública organizada en la que devolvía o retornaba un poco de tranquilidad al país. De hecho, a partir de ahí nos liberamos. De ahí nos liberamos. Como fue trascendente la liberación que hizo Trujillo con el pago de aquellos millones a los Estados Unidos. El perínclito pagó menos de 10 millones de dólares. La deuda completa. La deuda completa. Pero todo eso, a la fecha de hoy, con los problemas internacionales, con la debilidad que tenemos interna, porque aunque estamos celebrando que tenemos 2.4 menos que la pobreza extrema hacia afuera, a veces se percibe que es diferente aquí. Y lo estábamos hablando el día pasado. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros nos debemos de alegrar si cada día hay un dominicano menos que deja de decir, un dominicano más que come. Eso tiene que interesarnos a todos, ¿sí o no? Claro. Pero que sea real y sostenido. Se puede sostener un Estado endeudado con las debilidades que tenemos, dependiente del petróleo para producir energía, para producir bienes y servicios. Que se es estable porque semanalmente la remesa de los dominicanos ausentes sostiene esa otra pata de la economía. Que está ahí dentro de un análisis. Y que el Estado tiene otra pata que se llama turismo, que no ha favorecido producto de la situación mundial. Y no el resurgimiento de Cuba hace tiempo. Aprovechémoslo, seamos cautos en la celebración, porque somos débiles estructuralmente y económicamente para sostener esto. Y yo le pregunté, ¿será que estamos distribuyendo mejor la riqueza? No, señores. Se sienten los salarios en la falta de empleo, en la falta de calidad de los salarios. Y este panorama
es el contrario, son 62 pesos por cada peso. Búscalo bien. Y cuando nosotros tenemos que por 100 pesos hay 60 comprometidos en el cambio y todo está conforme a lo que el comercio establece, no desde la industria, intermediario, comercio y distribuidor final. Son altos los costos que estamos pagando. Solamente saliendo de pandemia nosotros alcanzamos 83% de aumento sin haber tenido crisis de alimentos, porque teníamos abastecimiento. Y era el PRM que estaba ya gobernando en ese momento. Y salimos de la crisis. Y eso era la rueda económica produciendo por nosotros mismos y consumiendo nosotros mismos. Señores, nosotros pagamos una mascarilla a 600 pesos. ¿Ustedes recuerdan? Francis, Bueno. quiero corregir que en realidad Francis tiene razón, porque el análisis que hacíamos, aunque hablamos Era de al peso, inverso. aunque hablamos de peso, es en dólares, porque la deuda se mide en dólares, no en Y pesos. está en 68, Exacto, está en exacto. 64, creo, Muy bien. para la medición. Entonces, el Estado, se le ha dicho más de una ocasión, no importa si tú tomas el préstamo, pero si lo haces, que sea para un objetivo y que se espere un retorno, aunque no sea económico, porque hay préstamos de esa naturaleza, que sea de satisfacción y de acceso para la gente. Tiene que ser económico. Ok, obligado. miren, hay una cosa que preocupa mucho con relación al tema de los préstamos. Aquí se han dicho varias. Y es el tema de que cuando se toman préstamos, por ejemplo, estamos llegando a un tope sumamente, creo que estamos sobrepasados. Sí. los Hace tiempo que 50%. sobrepasamos, Bueno, porque no sobrepasamos. cuando yo no dije la otra parte del FMI, es que te colocaba como Estado, que tú no podías pasar del umbral de un porcentaje Entonces, para poder ser rentable, porque eso se llama apalancamiento, que son los pesos que te entran y lo que tú puedes invertir. Entonces, sobrepasado el tope, los gobiernos que vengan, sean del PRM, sean Yo de buscar la el fuerza, título de- lo que sea, de cualquier organización política que sea, van a tener que lidiar con una situación en que el Estado dominicano no tiene capacidad de endeudamiento ya, porque estaríamos cruzando una línea sumamente El peligrosa. umbral peligroso. Exactamente. Correctamente. Entonces, indudablemente que eso no es bueno. Otra cosa, los préstamos, uno no tiene la certeza de en qué se están invirtiendo. Y en tercer lugar, el tema del dispendio de este gobierno es algo que a uno le preocupa. Le preocupa que todavía, que el gobierno no le haga caso a el alto costo de la publicidad. El gobierno no le hace caso a eso, prosigue su agitado curso, como decía aquello, y una serie de inversiones que se ve que no son inversiones con tasas de retorno importantes o determinantes, ¿no? Determinadas, más bien, claras, específicas. Yo pienso que este gobierno es muy botarate. Si tú comparas este gobierno con otro, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido han sido más austeros. Se me parece mucho a Jorge Blanco, eso ha sido siempre una preocupación mía. Se me parece mucho a Jorge Blanco, sí, espérate. ¿Tiene yo mucha comencé a hablar similitud ahora. al PRD? ¿Eh? ¿Tú lo que quieres decir que tiene mucha similitud al Sí, PRD? sí, no, porque el PRM tiene los genes del PRD. ¿Tú entiendes? Entonces, al tener los genes, lo mismo, definitivamente. Y prueba de ello es eso. Muchos préstamos, gasto público muy elevado, dispendio, no se siente un raciocinio o una racionalidad con el manejo de la economía, una economía que al final somos nosotros los que vamos a tener que enfrentar, porque Abinader no va a sacar de su bolsillo para pagar, es el pueblo dominicano. O sea, hay que tomar en cuenta esas cosas. Hay que pensar un poco en cómo manejó la economía Joaquín Balaguer, por ejemplo, que fue un hombre muy austero en el manejo de la economía nacional y hasta de su propia economía.
Austero. Austero totalmente. Pero no es que austero, es que no tomó préstamo para hacer todas las obras que se hicieron en este país. No, él era un... Era de la propia migaja que se daba aquí. Incluso se hicieron 300 millonarios. Sí. De Bueno, la migaja. Mientras tanto, doctor, hay que resaltar que en una sola inundación de un evento climático de alta magnitud, si no se realizan las obras que se deben de hacer en la cuenca de Yuna, que incluyen presa de Guaigüí, que incluyen fortalecimiento de Rincón, que incluyen algunas obras de infraestructuras en la septentrional y todas las obras contempladas en este préstamo, en un solo evento se van esos 200 millones de dólares. sí, yo te entiendo. Es uno de los préstamos más necesarios en materia de seguridad alimentaria y seguridad en resiliencia ante el cambio Tú puedes climático. tener toda la razón del mundo. Ahora, yo me estoy refiriendo al aspecto genérico, general, correcto. digamos. Pero déjenme concluir. Ajá. Todo préstamo está sujeto a una revisión constante Al de la, enseña también, de la como tú me estás entidad, haciendo a mí. de la entidad crediticia, Oye. de la entidad crediticia que lo otorga, junto a una comisión, Tú lo que andas buscando es que yo le desconecte el micrófono. junto a una comisión extraordinaria de vigilancia. Esos son los préstamos que Explícame tienen qué es lo que tú le vínculo das con al el BID. venezolano. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú le das al venezolano? Solidaridad con Venezuela. ¿Qué ibas a Señores. referir, Jeffrey? Que Hay que- estos préstamos que Fulvio dice, como esto, que le tienen un nivel de seguimiento, son los que están vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo. Y los Al BID. demás, Este exacto. viene del BID. Sí. Incluso 3.7 millones de dólares regalado al Claro. país en materia de estudio y de trabajo para Lo este que te, préstamo. lo que te Bueno, quiero decir que hay Interés otros, solamente de 4% anual. lo que te quiero decir, Fulvio, que hay otros que no tienen ese nivel de seguimiento, No, que es ya. a lo que llegue. Eso es lo que Señores, vamos nosotros, a la- eso es vamos bueno que tú lo vamos aclares invitar a nuestro gente hermano que Fulvio, visite al doctor Rodríguez. que es que hay otros préstamos Carolina. que no tienen las características de este. Bien.